Señor, que Dios hoy nos trae a este lugar. Entonces le doy la bienvenida a nuestro hermano y siervo del Señor. Dios lo bendiga. Gracias. Buenas tardes. Pues bien, quiero verles otra vez, una vez más, que nosotros andamos de aquí para allá, según el Señor nos manda. Entonces, es un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Isaías Domínguez y bueno, ya tenemos algunos años en Cristo y sirviéndole al Señor a partir del 2019. Muy bien, pues hoy vamos a ver un tema por demás importantísimo y vital para todo hijo de Dios. Este tema lo estamos trabajando en nuestra congre. Tenemos la dicha de presidir en Atlisco, Puebla, y ya empezamos en este año también acá en Toluca. Y bueno, por eso escuché que Dios me habló. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, pues es que Dios sí habla. Tal vez ya no sea tan audible o literal como lo hizo con Moisés y con otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a ver cómo lo sigue haciendo todavía en estos tiempos. Quiero empezar diciendo, mi bosquejo es sencillo. Yo no busco muchas cosas, solamente 5 puntos. El primero es el concepto. ¿Qué se entiende por voz o la voz? Segundo, tipos de voces. Tercero, ¿qué impide que yo no escuche la voz de Dios? Porque puede pasar que esté escuchando otro tipo de voces. Y vamos a ver cómo resolver ese asunto. Porque es bien importante que todos los hijos de Dios aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y por último, me encantaría, sería un privilegio orar por ustedes para ministrarles, en caso de que no sea así, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de Cristo. Vamos a empezar diciendo que voy a usar la Real Academia Española para aquellos que les gusta la formalidad. Yo soy formal también. Dice que la Real Academia, que la voz es el sonido producido por las vibraciones de nuestras cuerdas vocales. Los que son maestros saben que la voz, los que son cantantes, artistas, los levitas, los que adoran al Señor, saben que la voz juega un papel fundamental, ¿cierto? Bien, pues entonces no se equivoca la Real Academia Española. Bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras acerca de la voz de Dios? Bueno, hay 6 puntos que habla la Escritura. Sin embargo, me voy a enfocar en 2 nada más. La voz, desde el punto de vista de la palabra de Dios, se refiere a todas las escrituras o la escritura inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Y toda la escritura? ¿Por Dios? Para 5 puntos importantes. Para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para instruir, para exhortar. Y ese punto a veces no nos gusta, pero dice que para edificar, para que todos seamos edificados, enteramente preparados para toda buena obra de Dios. ¿Verdad que sí lo saben? La voz. Bien, otro punto importante, fíjense bien acá. La voz es la manifestación de una relación y de una comunicación divina con Dios. Si nosotros no establecemos una comunicación personal, ¿sí? No va a pasar nada. Y eso significa que algo está pasando así en los demás, pero no en mí. Yo me he encontrado muchas veces, y es una exhortación que hago, que cuando enseñamos, hablamos en tercera persona. Los que son maestros me dirán qué significa hablar en tercera persona. ¿A quién le hablan? A los demás, a los alumnos, a los discípulos, a los estudiantes, menos a mí. Y la palabra de Dios, ¿saben dónde empieza? Conmigo. El asunto es personal. En la medida que nosotros empezamos a hacerlo personal, las cosas cambian. Entonces, estos son los 2 puntos.
que me voy a enfocar. Traje mi acordeón. Bueno, cuando falla esto, está la tecnología. Muy bien. Entonces, la voz de Dios en la palabra de Dios es una invitación, como dije, a tener una relación personal e íntima con Dios. Fíjense bien, donde la obediencia a su palabra y la guía del Espíritu Santo nos orientan en la vida y nos dan un propósito de vivir. ¿Por qué muchos hombres y mujeres hoy día sienten que la vida ha perdido sentido, ha perdido dirección? Porque no hay y no está la presencia, la voz de Dios en su vida. Hay 4 voces. La primera, la voz de Dios. La segunda, la voz suya, o sea, mi voz. La voz del mundo, ¿sí han escuchado, no? Y la voz de Satanás. Hay 4 voces. Y tenemos que aprender a tener discernimiento, dice la Escritura, espiritual. Y esa es una capacidad que Dios nos da, según Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír. Muy bien, por la palabra de Dios. Pero el oír es una capacidad espiritual. No es solamente natural. Tengo el oído y escucho, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y eso tiene que ver porque esa capacidad espiritual aún no ha sido activada. Y allá adelante vamos a darle. Bien, la voz de Dios. Vamos a ver la primera, la voz de Dios. La palabra de Dios muestra cómo Dios se comunicó directamente con el hombre. Quiero que vayan a Génesis capítulo 3, verso 11, por favor. Y alguien me ayuda a darle lectura. Génesis capítulo 3, verso 11. Cuando lo tengan, pues vamos a proclamar. ¿Han escuchado la palabra proclamar? Ah, muy bien. Entonces, me gusta enseñar. Proclamar es estar de acuerdo con el Señor, es decir, hablar lo que Él ya ha establecido, Él ya ha escrito, y lo único que hago es hablarlo y decirle, estoy de acuerdo. Génesis 3:11, ¿qué dice? Dios te dijo, ya ¿Sí? te enseñó que estabas desnudo. Muy bien. Voy un poquito atrás para entender el contexto. En el verso 8, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. El verso 11 va a ser base de la explicación que hoy voy a enseñarles acerca de la voz de Dios, a diferencia de cualquiera de las otras 3 voces. ¿Sale? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Acaso no sabía lo que había hecho Adán y Eva? Por supuesto que ya sabía. Pero ¿por qué Dios le habla? Ahí es una voz audible. Adán y Eva escucharon la voz audible, como ustedes y yo acá estamos hablando. A ver, díganme. Ya los escuché, ¿verdad? A raíz de una explicación, de una petición. Bueno, así acá Dios estaba hablando de forma personal. Muy bien. Así es como le hablaba Dios al hombre en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Bien. ¿Cómo entonces, veamos, Dios está confrontando a Adán y Eva con su pecado? Si se fijan, le está haciendo una aclaración. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? La respuesta es sí, ¿verdad? Habían desobedecido. Si leemos Génesis capítulo 2, vemos cómo el hombre, y un poquito adelante del verso 8, vemos cómo el hombre, Adán y Eva, desobedecieron al Señor. Y hubo una consecuencia, pero no es el motivo de esta charla. Bueno, entonces, Dios está llamando al hombre
a confrontarlo con su pecado, pero en ningún momento en este pasaje hay condenación, hay juicio, hay vergüenza, hay culpa. ¿Qué más hay? Acusaciones, etcétera. Pero el hombre sí tuvo eso. Si se fijan atrás, dice en el verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto. O sea, sí lo escuchó. Y a veces estamos así, de repente sí escuchamos, pero no hacemos caso. Y tuve miedo. ¿Y qué más? Porque estaba desnudo y me escondí. La traducción que se hace de la palabra de Dios del griego al castellano, al español, al que nosotros leemos en nuestro idioma natural, hay palabras clave que, si nos vamos al original, al hebreo, son distintos. El significado, el poder es diferente. Por ejemplo, el estar desnudo trae tres cosas. Uno es vergüenza, otro es confrontación, efectivamente, pero lo tercero, importante, es una convicción de pecado. Cosa que a veces nosotros no experimentamos, porque algo está pasando allí. Pero bueno, vamos avanzando. Con base en este verso, quiero avanzar un poco para llegar a confrontar la voz de Dios contra la voz de Satanás, que esa es la que me importa en esta tarde. Voy a ver la segunda voz que a veces escuchamos, mi voz. ¿De qué está llena mi voz? Dice la Escritura, de la abundancia del corazón. Entonces yo no necesito echarme 5 seminarios con algún matrimonio, que ahorita estamos en consejería con algunos, para saber qué hay acá. El corazón está acá, ¿verdad? ¿Qué hay acá? Porque ya lo sabemos cuando empiezan a hablar y hablar y hablar. Pero a lo que voy es lo siguiente. La voz que a veces escuchamos es la nuestra. Ni siquiera es del enemigo. Ni siquiera es del mundo. Es la mía. ¿Cómo me hablo? Y me hablo desde la experiencia, desde el conocimiento, incluso porque tenemos fuerzas. En la vida práctica, ¿cómo funciona? Los que somos padres, más de una vez yo he pedido perdón y obviamente ya no lo hago, pero yo más de una vez condené a mis hijos. Eres esto, eres aquello, tú no te pareces como tu hermano, tu hermana, mira aquel o ella así, etcétera. Ustedes y yo en la vida real hemos hecho eso muchas veces. Esa es la voz. Pero también propio. ¿Soy una persona buena para qué? ¿Se dan cuenta? Soy una persona, incluso ya en Cristo, aquí no están las hermanas, pero hay una hermanita que decía, tengo la mente de teflón. ¿Y qué creen? No se le pegaba nada. Esa es una automaldición. Tengamos cuidado. Santiago dice que nuestra lengua es un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Y dice precisamente en Éxodo, ¿sí? 30:19 dice Dios, he aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Pero antes dice la Escritura, pongo por testigos a los cielos y a la tierra. Es decir, todo lo que nos ve. Aparentemente nosotros no nos ve nadie, pero Dios sí nos está mirando. Entonces, esa es la voz que también me hablo. Esa voz debo aprender a desecharla, aprender a renunciarla, aprender a darle forma. Nuestra voz, ya dijimos que habla de la abundancia del corazón. No voy a entrar en materia, pero hoy día los expertos en materia de psicología hablan precisamente que la mente tiene tres puntos importantes. La Biblia ya lo sabe, ya lo dijo, gracias, Señor. El primero es la mente, ¿sí? La mente racional. Pero la mente tiene otras dos áreas que pocas veces se habla. Es el cerebro
fundamental o el cerebro básico, los que también son maestros lo saben. El cerebro reptiliano, ese que está en modo ataque, en modo defensivo, en modo, ¿me la hiciste? Me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en aquel tiempo les cayó, pero como anillo al dedo, ¿no? Hoy ya no funciona así. También, muy bien, como que sí hacía falta un poco de agua. Muy bien. Hay otro cerebro también que hoy día está demostrado y es el estómago. ¿Dónde se sienten las emociones? Cuando hay una molestia, un enojo, ¿está aquí? Bueno, hoy día la ciencia también demuestra que el 70 y tantos % de personas con cáncer tiene un origen por el estómago. Y muchas veces tomamos decisiones por allí. Entonces, si se fijan, nuestra voz se alimenta de todo lo que tiene guardado, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Nosotros debemos aprender a escuchar qué voz me está hablando en ese momento. Siguiente voz, la voz del mundo. Quiero enfocarme en 2 puntos importantes de la voz del mundo. Los demás y en general la cultura que hoy vivimos. ¿Qué tipo de cultura hoy vivimos? Que cada vez se está separando de la moralidad de Dios. A lo bueno se le llama malo y a lo bueno se le llama, a lo malo se le llama bueno. Bueno, la voz del mundo implica todas las demás voces y en particular la cultura. La cultura juega un papel importante porque tiene algunas características muy importantes que determinan cómo se mueve una comunidad, ¿cierto? Lo que tal vez para ustedes, como valores, principios de vida, tengan en casa, tal vez no fueron las mismas que yo tuve o tengo del pasado de mi casa. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y también debo saber de dónde viene esa voz. Bueno, pues hoy día dijimos que hay una serie de culturas como que están entremezclándose, que traen distintas costumbres de un país, de otro país, de un estado, de otro estado, etcétera. De tal manera que, fíjense bien, incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar en sí de las personas, de comunicarse y de construir una sociedad. ¿Qué dice hoy la sociedad? Es un tema muy serio el que estamos viviendo y es señal de los últimos tiempos. Ejemplo práctico. Hoy día se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Ese es un ejemplo. En la Biblia hay condenación absoluta. Apocalipsis 20:15 hasta el 19, cuando dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Es un tema muy importante. Entonces, ¿qué voz estoy escuchando? Las redes sociales es otro ejemplo de una forma de voz del mundo. En cuestión de segundos podemos aprender otras costumbres, otras normas, otros principios. Cuidado con ello. La tercera voz, la cuarta voz, la voz del enemigo. Vayamos a Génesis 3:1, ahí donde empezamos la lectura. Y me ayudan, por favor. Sí. Dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Wow. O sea, la serpiente era astuta. Ya vimos ahí. Y es la serpiente la que provocó, ¿qué cosa? La caída, la desobediencia, la rebelión o el segundo pecado en la tierra. Porque el primero fue con Lucifer en los cielos y el segundo es
Adán y Eva al desobedecer el mandato, la instrucción de Dios. Muy bien. Y así nos vamos. Quiero leerles también otro pasaje de San Mateo capítulo 4, versos 3 al 9. Quiero que vean, y ustedes conocen este pasaje, es acerca de la tentación de Jesús, donde el diablo, ¿cómo se pone al tú por tú con nuestro Señor? Pero vean, dice la Escritura, desde el verso 3, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En estos pasajes de la Biblia, la voz de Satanás, ¿cómo se manifestó? Entonces, pongan atención, dice acá, como una voz de juicio, condenación, engaño, acusación, tentación, confusión, mentiras, vergüenza, remordimiento, culpa y temor que intentarán desviarnos, alejarnos, separarnos de Dios. Así funciona la voz de Satanás. Incluso debemos tener cuidado, porque a veces soltamos palabras los que nos paramos acá que no deben ser. El mismo apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Cuando negó a Jesús y también le dijo antes que no te acontezca esto. Le estaba diciendo Jesús en una charla de esa inminente de llevarse a la cruz, de ir a la cruz por nosotros. Pedro le dijo, no vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ojo, nosotros debemos hablar con la verdad. Y entonces la forma de separar la voz de Dios de la voz de Satanás, aquí está. En estos pasajes, vuelvo a repetir, la voz de Satanás se manifiesta como una voz de juicio. A mí no me han puesto para juzgar a nadie, ni a ustedes. Nos han puesto para ¿qué cosa? Mateo 28, 18, 19. Para predicar, para enseñar, para bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ningún momento me han autorizado a mí para juzgar, condenar, maldecir, pero yo he escuchado, pero esa es otra historia. Eso lo hace el enemigo. Muy bien. Pero vean, fíjense bien acá adelante, dice San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la voz de Satanás, vamos aquí aprendiendo, vamos resumiendo. Es astuto. Va a hablar con astucia. Y va a usar la palabra muchas veces para confundirnos, ponernos en juicio, en culpa, en vergüenza. ¿Qué más dijimos? Engaño, con acusaciones, con tentaciones, con confusiones, vergüenza, remordimientos, culpas. Y de verdad que sí nos ha pasado. Yo lo he hecho, yo lo he experimentado. Oye, Isaías, pero mira, ¿cómo es posible que ya predicas? Pero, pues si mira, te falta tu hijo.
Híjoles, vieran cómo de repente me da con todo. Y le digo, mira, he aquí que está establecido que crea yo y toda mi casa será salva. He aquí añado, porque ya está escrito, que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Así se la recuerdo. Él me habla, yo le devuelvo. Pero es importante, si se fijan, que debamos conocer la Escritura, porque Satanás sí la conoce, pero la distorsiona. Esa es la diferencia. Con eso quiero que quede como que la clave de este mensaje, ¿no? La voz de Satanás siempre va a distorsionarse. ¿Y cuándo tiene efecto en una persona? Cuando yo no leo la palabra. Si yo me conformo con lo que me dan y no regreso a las citas, no la medito, no la estudio, no le pido al Espíritu de Dios, ayúdame, puedo seguirle escuchando. Bien. También fíjense bien por qué Dios nos advierte que tengamos cuidado con esta voz. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿De quién está hablando y a quién le está hablando? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿A quién ha venido la salvación? A ustedes y a mí. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Romanos 5:1 dice: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no hay condenación. Entonces, si alguien me habla en condenación, doy la vuelta y ya sé quién está hablando. Eso es discernimiento espiritual también. Bueno, en términos prácticos, a veces dicen: sentí la mala vibra. ¿Sí han escuchado esto? Bueno, pues anda otro espíritu allí en lugar del Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces llevamos las cuatro voces. La voz de Dios, que no habla con juicio, sino habla como lo hace 2 Timoteo 3:16-17. Nuestra voz, la que habla desde la abundancia del corazón y por conocimiento, por experiencia y por fuerzas. Es que me volvieron y me hicieron. Sí, está bien, ya pasó. En Cristo Jesús no hay víctimas, hay responsables. Eso es en el mundo. En el mundo sí nos enseñan que tu infancia, tu pasado juega un papel importante, la sociedad, etcétera. Pero en Cristo, ¿y qué vas a hacer? Perdónalos. Si tu mamá, tu papá te abandonaron, perdónalos. Porque así te presentes delante de Dios. Pero si no los perdonas, dice la Escritura, Mateo 4, Mateo 6, adelante. En la oración, en el modelo de oración que da Jesús a sus discípulos, le dice que si tú no perdonas, tampoco Dios. Y en otro pasaje dice la Escritura que si te acuerdas que alguien tiene contra ti, no lleves tu ofrenda. Ve y ponte de acuerdo primero con aquel o aquella y después regresas. Y así no la podemos seguir. Entonces, vamos a avanzar y vamos a pasar al siguiente punto. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué se nos dificulta entender si una persona es la que me está hablando desde su carne, yo le llamo así, desde su espíritu humano, o me está hablando el mundo, o me está hablando Dios y no hago caso, o me está hablando el enemigo? O sea, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Y fíjense bien acá. Hay una situación importante. ¿Me acompañan a Romanos 10:17, por favor? Dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
quiero usar 2 puntos acá importantes. 1, no escuchamos la voz sin fe, si no tenemos fe. Pero la fe no es ciega. La fe tiene un fundamento, que es en Cristo Jesús. 2, dice que es por la capacidad del oír. El oír en el original hebreo tiene que ver con escuchar atentamente y obedecer, o sea, lleva una acción. Escucho y hago. ¿Y qué creen que de repente pasa con nosotros? ¿Escuchamos? Ah, no, eso es para mi vecino. Dios le habló al vecino, no a mí, que es lo que les decía al principio. De repente hablamos siempre en tercera persona y no nos hablamos a nosotros mismos. Y nuestra mente y subconsciente no lo recibe. Entonces la fe tiene que ver con el fundamento, dijimos. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice acá, estos son hijos de Dios. Y voy a conectar aquí con un pasaje que tiene que ver con Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 nos habla precisamente de la razón, del fundamento principal de por qué de repente no escuchamos la voz de Dios. Primera de Juan capítulo 4 dice, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el ser humano operan 2 espíritus. El espíritu humano propiamente, en el ser de la persona, pero también puede operar otro tipo de espíritu. El espíritu de Dios, o también puede operar el espíritu de anticristo, que está asociado al espíritu de error. Y aquí les voy a dar algunos tips. Cuando voy y le predico a mi vecino, y mi vecino no quiere saber nada, nada es nada, ni siquiera va a la otra religión tradicional, nada quiere saber, hay un espíritu de anticristo. Un espíritu de error, a diferencia, es el espíritu que puede estar incluso en un hijo de Dios, pero que vive a conveniencia, porque usa la palabra a conveniencia. ¿Está mal? Pues por supuesto, porque hay un error y ya vimos que tiene un origen. ¿Está escuchando la voz de quién? Si se fijan, empieza a conectar la voz, lo que estoy escuchando, con el espíritu que pueda estar operando en mi vida. Y debo tener mucho cuidado. De repente yo he escuchado, me ha tocado hacer pues yo predico donde sea. Entonces, en una ocasión, esa es la última ocasión que me pasó. Llega unos amigos empresarios y nos pusimos a platicar ahí y les prediqué de Cristo. Y me dice una de ellas, oiga, pero yo ¿por qué leo la palabra de Dios y no se me queda absolutamente nada? ¿Sí han escuchado eso? ¿O les ha pasado? Bueno, si les ha pasado, no se me alarmen. De repente el enemigo trata de confundirnos, pero ahorita vamos a ver cómo lo vencemos. Entonces, precisamente dice la Escritura, voy a avanzar, dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 10:25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si por alguna razón entonces ya no somos ovejas, es decir, que de repente nos distraemos del camino, ¿qué significa? Que escuchamos otra voz. Ahí está tan claro. Y entonces dice San Juan 14:17,
Voy a saltarme allí, pero hay un contexto entre el verso 15 y 16. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en... Pregunta, ¿esta agua dónde está? En. ¿Y dónde está el agua? Conmigo. Así está el Espíritu Santo. Pero, ojo, por eso dije, bueno, los que de repente ya estudiamos la palabra y como que de repente se nos olvida muy rápido, es por algo. En la medida que nosotros vamos acercándonos a Dios, yo le llamo procesos de conversión. Cuando yo confieso a Jesús como Señor y Salvador, es una salvación instantánea. Si el día de mañana el Señor me llama a cuentas, estaré en su presencia. Gloria a Dios. Como uno de los ladrones que murió a un lado de Jesús, ¿se acuerdan? Pero si Dios me deja acá en la tierra, va a haber un proceso de conversión. Es decir, parecerme a Cristo. También la Escritura le llama santificación. Varios pasos. Oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es parte de la vida. Son los procesos. Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos ánimo, que no estaríamos solos, que estaría con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Y aquí está la promesa. Entonces, en ese proceso de conversión, fíjense bien, hay áreas de nuestra vida que son entregadas a Dios, pero hay otras que no lo son. En la medida que nosotros vamos entregando áreas de nuestra vida, ¿qué creen? Vamos alcanzando autoridad, poder y autoridad. Voy a poner un caso práctico en la vida real. ¿Qué pasa con los matrimonios hoy día? ¡Wow! Ni más ni menos, ¿verdad? Bueno, no es como antes, ¿va? Antes eran de resistencia, de aguante. Bueno, pues este es el hombre que me tocó, esta es la mujer que me tocó, pues ni modo, no me la pusieron, me la gané. Bueno, pero a lo que voy. Hoy día, los valores en un matrimonio son relativamente susceptibles, ¿sí? Y son a interpretación personal. Yo creo, yo pienso, yo me imagino. Hay ciertas condiciones en las cuales Dios sí permite. Hay dos condiciones para separarse. El primero es el adulterio, por supuesto, porque trae muertes física, espiritual y eterna. Si no se logran arrepentir, Apocalipsis 20:19. Pero lo segundo es el abandono. Solamente bajo esas condiciones. Entonces yo debo ser muy claro en qué estoy haciendo. Y ahí tiene que ver con esto. Han leído acerca de los deberes de los maridos, que los maridos debemos tratar a la mujer como ¿qué? Como vaso más frágil, como Cristo amó a la iglesia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces tienen cierto poder, pero todo esto no lo sabemos sin el Espíritu de verdad que dice la Escritura en San Juan 14:17. Por eso la gente que no tiene a Cristo, ojo, voy a decir algo importante. La gente que no tiene a Cristo no tiene al Espíritu Santo, y si no tiene al Espíritu Santo no tiene al Espíritu Santo. Vamos entendiendo hasta acá. Entonces la fe es puede ser un obstáculo del por qué no escucho la voz de Dios. Nuestra capacidad espiritual de oír, ¿sí? ¿Y por qué no oímos? Porque no está el Espíritu de Dios en y con nosotros. Dice Primera de Corintios, también ya se la de saber seguramente, 6:19, piensa bien. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El cuerpo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es de nosotros, es dado por una decisión. Y termino con Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, los que no conocían a Dios,
que es Cristo en vosotros. Y así me la puedo llevar. Hay muchas escrituras. Pero bien, entonces los impedimentos son estos. ¿Qué vamos a hacer esta tarde para iniciar? Bueno, primero tengo que decidir escuchar la voz de Dios, porque hay gente que le gusta escuchar la voz del mundo. Su propia voz. Es que así me conociste, ¿y qué? Si quieres, si no, así soy, ¿y qué? ¿Sí han escuchado esas frases también? Pues es la voz del ejemplo, no, la voz de la carne. La voz clara. Gálatas 5, 17, 18, 19. Ahí está. Entonces hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz, solamente la voz de Dios, y que en ese paso importante aprendamos a discernir quién nos está hablando. Yo elijo escuchar a Dios. ¿Qué eligen ustedes, verdad? Y al final voy a orar por ustedes. Les voy a dar el contexto. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley que nos gobierna. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en ustedes y en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué promesa tan poderosa, pero tiene condición. O sea, a veces queremos las promesas, pero no queremos las condiciones. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo. Se refiere, el bautismo está hablando aquí, sí, de la muerte, de la sepultura y de qué más, de la resurrección. De eso está hablando acá. En el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vea, estamos acá por la gracia de Dios. Y también vamos a ministrar el Espíritu de verdad. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué vamos a escuchar? Y de repente van a sentir, han escuchado hablar, o no sé si les pasó cuando recién se convirtieron a Cristo. ¿Qué querían hacer? Yo le prediqué hasta a mi perrito, en serio, que no tenía, por supuesto, pero hoy mi fe es tan grande que hasta oro por mis perritos. Y en el último, hasta uno de ellos se levantó, andaba inválido. Y 1 de Juan capítulo 4, verso 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Lo que les decía cuando vamos y le predicamos al vecino, no quiere, no pasa nada, se lo entrego a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien. Y vamos a cerrar también proclamando el espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque hay un espíritu que compite con el amor de Dios. ¿Cuál es? El de temor. El de temor trae esclavitud, y también dice aquí en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Muchas veces, y yo sé que para esto no hay edad, yo conocí al Padre hasta la edad de los 35 años. O sea, ¿pero cómo? Y ya enseñaba, y ya hacía algunas cosas para el Señor, pero no conocía al verdadero Padre. Conocía la palabra, pero no conocía al Padre de la palabra. Porque mi pasado me hablaba. Cuando yo tenía 3 años, mi padre se fue de casa por un acuerdo que tuvo con mi madre.
Y listo. Parecía que todo estaba bien, amor y paz, pero siempre hay daño colateral en los hijos. Y eso se vuelve una barrera en una relación personal con Dios. Entonces muchos hombres hoy día, incluso adultos, tienen un problema de identidad. Y cuando hablo de hombres, hablo del género, hombre y mujer. Entonces, el espíritu de adopción tiene que venir a nuestra vida para que sintamos una cercanía con el Padre y en plena confianza decirle, voy a ejercer el poder, el amor y la autoridad que Él me ha dado, como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si me acompañan, si están de acuerdo, vamos a hacer la proclamación de fe, nada más para que me permitan orar y ministrar el espíritu de poder, de amor, dominio propio, de verdad, el espíritu, ¿sí?, de resurrección. Pero lo vamos a hacer como hijos de Dios. Alguien apenas me cuestionó, oiga, ¿y por qué tengo que hacer la oración de fe? Otra vez, y ya la hice como 20 veces. Dije, pues, según yo la Escritura, y el que se avergüence de mí, también yo. Entonces, o sea, yo cuantas veces el Espíritu Santo me guía a hacerlo, lo voy a hacer. Pero es voluntario. Entonces, si estamos de acuerdo, nos vamos a poner de pie. Yo les voy a guiar en esta oración de fe. Y vamos a terminar orando al Señor de esa forma. Si gustan cerrar los ojos, solamente para concentrarnos, yo normalmente los cierro, pero hay libertad. Vamos a orar. Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en esta hora reconocemos que muchas veces por escuchar voces incorrectas, mi voz, la voz del mundo y la voz del enemigo, me ha hecho ocasión de caer, de pecar contra ti. Por eso hoy te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Perdóname a mí y a toda mi casa. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo el pecado, de toda la iniquidad, de todas las consecuencias. Hoy aceptamos ese perdón. Aceptamos tu perdón por Cristo Jesús, porque escrito está. Él fue herido por todas nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó el castigo de nuestra paz. Señor Jesús, perdónanos, porque muchas veces no hemos sabido hacer lo que tenemos que hacer, porque incluso dice tu palabra, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Hoy también pedimos perdón a ti, Espíritu Santo, porque muchas veces te hemos ignorado, aun cuando has estado en nosotros y con nosotros, te hemos ignorado. Perdónanos. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor Jesús, hoy yo te pido que seas mi Señor y Salvador, único y suficiente. Yo sé que muchas veces he hecho mi voluntad, pero a partir de hoy, como dice tu palabra, me someto a ti, resisto al enemigo y yo sé que va a huir de mi vida. Señor Jesús, te entrego mi cuerpo, alma y espíritu y todas las áreas de mi vida que yo no he podido cambiar en mis fuerzas, en mi conocimiento y en mi experiencia. Hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador, único y suficiente. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por entregarnos a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a nuestras vidas a través de esta oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que nunca nos abandones, que estés con nosotros como lo prometió Jesús, porque va a haber procesos en esta tierra, aún en estos tiempos que se avecinan más violentos, pero sabemos que vamos a estar firmes en el poder de tu fuerza. Así que en esta tarde, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítame así que de pie.